este vídeo vamos a ver una serie de ejemplos de espacios vectoriales, es decir, vamos a ver diferentes conjuntos que a priori no tienen nada que ver, pero que luego van a tener algo en común. ¿Y qué va a ser? Que van a ser justamente espacios vectoriales, tal y como lo definimos en los vídeos anteriores. El primer ejemplo que vamos a ver es este de aquí, y es muy importante ya que va a aparecer mucho durante este curso de espacios vectoriales. ¿En qué consiste? Pues mira, dado un cuerpo K, vamos a considerar su producto cartesiano K a la n, que es básicamente este conjunto de tuplas, es decir, de estos elementos que tienen como coeficientes a1, a2, hasta así, a sub n, donde cada elemento de estos pertenece al propio cuerpo K. Entonces, si consideramos este conjunto como nuestro V y el cuerpo sobre el que vamos a definir este espacio vectorial, el propio K, y ahora, definiendo las operaciones adecuadas, vamos a decir que esto es un espacio vectorial, este K a la n, este producto cartesiano, sobre el cuerpo K. Entonces, para empezar, la suma que vamos a definir en este conjunto V, es decir, en este espacio vectorial K a la n, es esta de aquí. Si tenemos dos elementos del producto cartesiano, pues vamos a decir que este sumado con este va a ser otro elemento del producto cartesiano, que es justamente el que se indica aquí. Va a ser aquel elemento del producto cartesiano donde el primer coeficiente es la suma de A1 más B1. Con esta suma, ojo, suma en K, la suma que tengamos definida en este cuerpo, que aunque lo denotemos de misma manera, son cosas distintas. Esta es la suma que estamos definiendo para dar de estructura a espacio vectorial a este producto cartesiano, y esta es la suma que ya tenemos definida en el cuerpo K, que ya comenté en el vídeo de la definición de espacio vectorial, que usamos de notación para no poner muchos símbolos, y que poco a poco ya os iréis acostumbrando. Y rápidamente, partiendo de que sabemos que esta es la suma en el cuerpo, pues se puede deducir que esta suma que acabamos de definir en el producto cartesiano cumple las propiedades que le pedíamos a la suma para que tuviese estructura de espacio vectorial. Y es, la primera, es asociativa, pues es, si tienes ahora tres elementos de este producto cartesiano, se cumple que el primero más el segundo y luego si le sumas el tercero es igual a que si asocias primero el segundo con el tercero y luego operas con el primero. Sí, básicamente esto lo ponéis y lo demostráis fácilmente. ¿Y por qué va a ser asociativa? Pues porque vamos a utilizar que la suma en K es asociativa, puesto que sabemos que K es un cuerpo. Bueno, lo voy a escribir para que no quede dudas. Al menos este ejemplo. Luego ya los siguientes iremos más rápido. Tenemos que probar que la suma esta que acabamos de definir es asociativa. Es decir, si tenemos tres elementos de lo que va a ser nuestro espacio vectorial, tenemos que probar esto, de que este elemento más este, y luego lo que nos dé lo operamos con este, tiene que ser lo mismo a esto de aquí. Pues muy fácil. Mira, vamos a empezar asociando así. Vamos a operar primero este. Entonces, ¿qué nos va a dar? Pues si sumamos como lo hemos definido, esta operación nos da esto. Y ahora, pues operamos esto. Fijaros, esto no deja de ser un elemento de K. Es decir, es el primer coeficiente de este elemento del producto cartesiano. Y esto lo que estamos haciendo es sumarle pues C1, porque estamos haciendo esta suma como ya hemos definido antes. Aquí me equivoqué, no es B1, es este de aquí. A, N. Y por tanto aquí igual. Y a este pues le estábamos sumando Cn. Y ahora fijaros, esta es la suma en el cuerpo, entonces aquí la suma sabemos que era asociativa y asociarlo así, pues era lo mismo que asociarlo así. Así que aquí tendríamos que esto es igual a esto otro. Y ahora, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos suma de dos elementos del producto cartesiano. Esto es justamente coger, porque como hemos definido la suma antes,
este elemento y sumarle, me vengo aquí que ya no me cabe, este otro. Pero es que ahora a su vez, este elemento de aquí, el producto cartesiano, es justamente B1, B2, B3, así hasta B sub n, más C1, C2, C3, así hasta C sub n. Así que esto que tenemos aquí de este elemento más este de aquí, es justamente este de aquí más lo que nos dé esto. ¿Y qué acabamos de probar? La asociativa. Porque habíamos empezado con esto, que estaba asociado de esta manera, asociando primero los dos primeros vectores, y hemos visto que es igual a que si lo asociamos con los dos últimos vectores. Así que la asociativa sería una propiedad que ya cumple la suma. Después, ¿el elemento neutro? ¿Existe uno tal que cumpla esto? Pues sí, basta tomar como vector nulo este de aquí. Este elemento del producto cartesiano donde todos los coeficientes son el elemento cero del cuerpo. Luego, ¿elemento opuesto? Pues claro, si nosotros tenemos este elemento del producto cartesiano, bastaría considerar este otro elemento del producto cartesiano, donde cada coeficiente es el opuesto dentro del cuerpo, que eso sabemos que va a existir puesto que estamos en un cuerpo, de cada uno de estos coeficientes. Así, el opuesto de este respecto a la suma que hemos definido aquí es justamente aquel elemento del producto cartesiano que está formado por el opuesto de este, así hasta el opuesto de a sub n. Y luego, ¿es conmutativa? Pues se prueba fácilmente que sí, porque es básicamente usar que la suma en el cuerpo es conmutativa. Así que la suma estaría cumpliendo todas las propiedades. Vamos a ver ahora cómo definir esta operación que te cogía un escalar, es decir, un elemento del cuerpo y un elemento del espacio vectorial, y nos daba un elemento del espacio vectorial para terminar de dotar al producto cartesiano de estructura de espacio vectorial. No lo he hecho al principio, pero supongo que ya lo sabríais. Por ejemplo, estamos haciéndolo para un cuerpo genérico, pero si os cuesta pensarlo para un cuerpo genérico, podéis poneros el ejemplo de k igual a los números reales. Entonces así un vector sería de la forma, por ejemplo, para RTs, pues sería una tupla de tres elementos. Por ejemplo, el 1, 2, menos 1 sería un vector. ¿Cuál sería el vector nulo en este caso? Pues sería el 0, 0, 0. Y el opuesto de, por ejemplo, el vector 1, 1, 1, pues sería el menos 1, menos 1, menos 1. Porque al sumarlos me va a dar 0, 0, 0, que es el vector nulo. ¿Vale? O sea que si os cuesta pensarlo para un cuerpo genérico, podéis pensarlo, pues concretarlo para un cuerpo en específico, como son los números reales. Bueno, y con esto voy a ir mucho más rápido. Ahora, la operación multiplicar esta, que te cogía un escalar, es decir, un elemento del cuerpo, y un elemento de lo que va a ser nuestro espacio vectorial, y te devolvía, pues eso, un elemento del espacio vectorial. ¿Cómo vas a definir esta operación? Pues bien, vamos a coger un escalar del cuerpo, vamos a coger un vector, es decir, un elemento del producto cartesiano, y vamos a definir que esto por este elemento del producto cartesiano, vamos a definir que es justamente el siguiente elemento del producto cartesiano. Va a ser aquel donde la primera componente va a ser este escalar por este. La segunda va a ser este escalar por la segunda componente. Y así con todos. Así que esta operación multiplicar, que te coge un escalar y un vector, va a ser aquella tal que lambda por un vector, es decir, por un elemento de nuestro producto cartesiano, va a ser multiplicar lambda componente a componente. ¿Vale? Así estamos definiendo la multiplicación que corresponde a esta de aquí
que tenemos que definir para dotar al producto cartesiano de estructura de espacio vectorial. Y lo dicho, por ejemplo, en el caso de los reales, si tenemos este vector y este escalar, lambda igual a 5, por ejemplo, pues estaremos diciendo que lambda por esto nos tendría que dar, pues es multiplicar componente a componente. 3 por 5, 15, 5 por 4, 20, 5 por menos 1, menos 5. Tenemos que multiplicar componente a componente. Esa es la multiplicación que estamos definiendo. Y se comprueba fácilmente que cumple estas propiedades. Lo podéis plantear vosotros. Si te coges dos escalares y un vector cualquiera, pues va a cumplir esto. También se va a cumplir la distributiva, en este sentido. Cogiendo dos escalares y un vector cualquiera, vas a tener esto. Y también si coges un escalar y dos vectores cualesquiera, es decir, dos elementos del producto cartesiano, también se va a cumplir esto. Y además va a haber un elemento unidad del cuerpo tal que para cualquier u que cojas se va a verificar esto. En este caso, ¿cuál va a ser nuestro elemento del cuerpo que cumpla esto? Pues si te coges este 1 superbarra igual a 1, es decir, elemento unidad del cuerpo K, pues se verifica que este elemento por cualquier vector, por como hemos definido la multiplicación, ¿cuánto vale? 1 por A1, y así con todos. Con esta multiplicación, ojo, la del cuerpo. Y como esto es el elemento unitario del cuerpo, ¿esto cuánto vale? Pues el propio A1, y así con todos. Es decir, que este por este elemento del producto cartesiano nos vuelve a dar el elemento del producto cartesiano, así que cumple también esta propiedad. Por tanto, ya hemos dotado al producto cartesiano de una operación suma y una operación producto que cumplen todas estas propiedades. ¿Qué acabamos de probar? Pues que el producto cartesiano Kn con esta operación multiplicación y la operación suma que hemos definido antes es un espacio vectorial sobre el cuerpo K. Y como lo hemos probado para cualquier cuerpo, pues entonces ya tenemos que Rn va a ser un espacio vectorial. Los complejos también eran un cuerpo, ¿no? Por tanto, los complejos, el producto cartesiano, va a ser otro espacio vectorial. Los racionales también eran un cuerpo. Pues esto también va a ser un espacio vectorial. No sé si lo habéis llegado a ver, pero por ejemplo, este conjunto, si no lo conocéis, pues no pasa nada, es un cuerpo. Pues esto a la n va a ser también un espacio vectorial. Así que ya tenemos aquí muchos conjuntos que van a ser espacios vectoriales, con sus correspondientes suma y producto que acabamos de definir aquí, dependiendo del cuerpo en el que estemos.